Y saludos amigos, habla Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. ¿Sabías que lo que ha sido reconocido como el mayor sermón jamás predicado en realidad no era un sermón en absoluto, sino simplemente una cuestión de Jesucristo hablando a sus discípulos? Y lo que él les dijo en ese llamado Sermón del Monte, el más grande sermón jamás predicado, tenía que ver con las condiciones del mundo y con el mundo de mañana. Veámoslo. Veamos esto en su perspectiva. ¿Por qué no hemos oído el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Por qué hemos escuchado un evangelio diferente, otro evangelio, y que no hemos escuchado mucho sobre el verdadero Jesús como se describe en la Biblia, sino otro Jesús, al menos un Jesús de un carácter completamente diferente? Vamos a aclararlo. Ya es hora, ¿no le parece?, de que soplemos el polvo de nuestras Biblias para ver qué dice la Biblia. Porque la mayoría de nosotros, mis amigos, han estado creyendo exactamente lo contrario de lo que dice. La mayoría de nosotros hemos pensado que la Biblia dice lo contrario de lo que dice. Ahora, en el flujo de la historia de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatando los acontecimientos de la vida de Jesús, de lo que predicó, de lo que enseñó y del ejemplo que nos dio, las cosas que él hizo, llegamos en la última transmisión de esta serie, en el capítulo 6 de Lucas, donde en aquellos días Jesús salió al monte a orar y estuvo toda la noche orando a Dios. Había una razón para eso. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, de los cuales ya había en ese tiempo un buen número, y escogió de entre ellos 12. Escogió a 12 y escogió a 12 de entre ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, hemos visto en los programas anteriores de esta serie donde Jesús estaba caminando y vio a cierto hombre y llamó a ese hombre para que lo siguiera y se convirtiera en su discípulo. Encontró a Pedro y a su hermano pescando como pescadores. Él dijo: «Ven y sígueme». No vinieron a Jesús y le dijeron: «¿Podemos seguirte?». «Bueno, nos gustaría seguirte. Hemos decidido que preferimos ser predicadores que cualquier otra cosa. Creemos que esa es la forma más fácil de ganarnos la vida y me gustaría elegir eso como nuestra profesión. ¿Nos dejarás convertirnos en tu ministro? ¿Podemos seguirte?». Ellos no dijeron eso. En cambio, pensaron que querían ser pescadores. Mateo pensó que quería ser recaudador de impuestos, pero Jesús dijo: «Sígueme». Él los eligió. Ellos no lo eligieron a él. Entonces, él había orado toda la noche y después de orar toda la noche Jesús tuvo sabiduría y conocimiento. Había estado tan cerca de su Padre que podía actuar con juicio infalible y tener la sabiduría para saber a quiénes debía seleccionar de entre los discípulos y cuáles deberían ser los 12 que más tarde se convertirían en sus apóstoles. Los apóstoles, portando la autoridad del reino de Dios y saliendo como embajadores del mismo Cristo, representándolo a él y a su gobierno, porque se trata de gobierno. Ahora echemos un vistazo y veamos. Estos fueron los apóstoles posteriores. Estaban Simón, que también se llamaba Pedro, y Andrés su hermano, y Santiago, y Juan, Felipe y Bartolomé. Todos están nombrados aquí. Y luego volvemos al capítulo 5 de Mateo, que es el siguiente evento en el flujo real de la historia, si ponemos todos estos evangelios juntos. Y viendo Jesús la multitud, subió Jesús al monte, y sentándose se le acercaron sus discípulos. Se alejó de las multitudes, subió a una montaña y se sentó para alejarse de las multitudes, como hemos ido viendo hasta este punto en el Nuevo Testamento que tantas veces hizo. Y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Quiero que noten que él había subido a la montaña lejos de la multitud». Sus discípulos lo siguieron y llegaron allí poco después que él, aparentemente, y abrió su boca y les enseñó. ¿Quién son ellos? Ellos se refiere a sus discípulos, los 12 que él había escogido, y no a la multitud. Y les enseñaba diciendo a sus discípulos: «Bienaventurados los pobres de espíritu». Ahora, espera un minuto. Quería verificar eso con la versión King James porque lo estoy leyendo en la versión revisada. Oh, sí, sé lo que es.
Está en el relato de Lucas. Mateo lo registra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Lucas lo registra en el capítulo 6 de Lucas y el versículo 20. Alzó sus ojos sobre sus discípulos. Fíjese, sobre sus discípulos, no sobre una gran muchedumbre. Este no fue un sermón iniciado por una gran multitud de personas, pero alzó los ojos hacia sus discípulos y dijo: bienaventurados vosotros los pobres. Pobres les estaba hablando específicamente a ellos, porque suyo es el reino de Dios. Ahora, Mateo dijo reino de los cielos y Lucas dice reino de Dios. Ambos informan las mismas palabras idénticas del mismo hombre, idéntico en el mismo momento, idéntico. Y Mateo lo registró como el reino de los cielos y Lucas lo registró como el reino de Dios. Recibí una carta de un maestro de escuela en Oregón. Esa es una ex maestra de escuela. No estoy seguro de que todavía sea maestra de escuela. Quería saber si recordaba hace algunos años cuando estaba realizando una campaña de evangelización en Oregón, al norte de Salem, en Oregón, y ofrecí $5 a cualquiera que pudiera mostrarme alguna promesa de que cualquier persona que vive ahora puede ir al cielo bajo cualquier condición. Vino a verme al final del servicio y me dijo: señor Armstrong, soy lo suficientemente mercenaria como para exigir esos $5. Bueno, le dije, muestra la promesa en las escrituras y te daré los $5. Bueno, se volvió y dijo: quiero que se fijen en Mateo el capítulo 5 en el versículo 11 y en el versículo 12. Bienaventurados seréis cuando los hombres os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. En realidad, no creo que ese sea exacto. Quiero comentar eso un poco más adelante, pero ese tampoco es el que ella seleccionó, sino este de aquí, creo. Se menciona 2 veces en este pasaje aquí. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Eso es todo, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, dijo ella, de ellos es el reino de los cielos. Ella dijo: $5, por favor. Bueno, dije, ¿eres una maestra aquí, una de las maestras en esta escuela? Ella dijo que sí. Le dije: creo que está calificada para enseñar. Sí, dijo que ciertamente lo hizo. Le dije: ¿y no sabes la diferencia entre la palabra de y la palabra en? Le dije: ¿sabes lo que denota la palabra de? En la ciudad de Nueva York está el Bank of Morgan. ¿Ese banco está dentro del señor Morgan? ¿El reino de los cielos significa reino en los cielos? ¿Eso significa ir al cielo? Se veía un poco peculiar. Le dije: ¿sabías que en el relato de Lucas él lo llama el reino de Dios en todas partes y reporta las mismas palabras que dijo Jesús? Ahora, el reino de Dios no es un reino que está dentro de Dios, es un reino que Dios gobierna. En otras palabras, el reino que pertenece a Dios. La palabra de denota propiedad. Puedes tener la casa de Morgan o la casa de Morgan. Puedes tener una casa de John que pertenezca a John o puede llamarse la casa de John. Eso es todo lo mismo. La palabra de denota propiedad. Ahora, no hay lugar en el Nuevo Testamento donde encuentres la expresión reino de los cielos, excepto en los escritos de Mateo. Y en la mayoría de estos casos, Marcos o Lucas o Juan registrarán las mismas palabras y siempre registrarán que Jesús dijo reino de Dios. En realidad creo que Jesús quizás dijo que ambos tienen el mismo significado, por la misma razón de que, dado que Dios está en el cielo y el cielo es el trono de Dios, el hecho de denotar propiedad es el reino que es propiedad del cielo o de los cielos. Pertenece al cielo que es el trono de Dios y pertenece a Dios. Es el reino de Dios, pero en ningún lugar habla de nuestra subida al cielo en ese reino. Lo más cercano a lo que podríamos llegar serían algunos de los lugares en el libro de Apocalipsis donde habla en parábolas y una visión que vio Juan. Y aparentemente fue llevado al cielo donde vio cosas, pero lo que vio en la visión fue solo una visión y lo que vio allí
Fue simplemente algo en una visión para representar eventos reales que sucederán en la tierra, no en el cielo. Apareció para ver los eventos en el cielo, pero los eventos, cuando suceden, tendrán lugar en la tierra. Ahora, Jesús había dicho, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora, ¿Jesús dijo una mentira o alguien ascendió al cielo? Ahora sabemos que David va a estar en el reino de Dios. Permítanme darles 2 o 3 escrituras aquí muy rápidamente. Pasaremos, déjame ver, al capítulo 37 de Ezequiel y aquí tenemos. Déjame ver, aquí abajo en el versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ha estado hablando acerca de la resurrección e Israel y Judá, ambos reunidos en el tiempo posterior a la segunda venida de Cristo y en el reino de Dios en el momento en que el reino de Dios gobierna la tierra al comienzo del reinado de 1000 años con Cristo. Y dice aquí en el versículo 24, y David mi siervo será rey sobre ellos. Tendrán un solo pastor y ellos también andarán en mis juicios y observarán mis estatutos y los cumplirán. Bueno, entonces de nuevo el siguiente versículo. Ahora bien, pasamos aquí al libro de los Hechos y en el mismo capítulo 2 de Hechos, el primer sermón inspirado predicado por el apóstol Pedro por inspiración directa. El primer sermón realmente inspirado predicado por cualquiera de los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Y acerca de David dijo, porque David habla acerca de Cristo, yo veía al Señor delante siempre de mi rostro. Este es el versículo 25 en el segundo capítulo de Hechos. Porque Él está a mi diestra para que yo no sea movido. Bueno, veamos, bajemos un poco. El versículo 29. Varones hermanos, permitidme hablaros francamente del patriarca David que está muerto y sepultado. Ahora, él no dijo estaba, sino está. Ese está en tiempo presente en el momento en que Pedro estaba hablando. En ese momento Pedro estaba hablando muchos siglos después de la muerte de David. Dijo que David está, es decir, todavía está muerto y enterrado, y el hombre no está enterrado hasta que está cubierto. Está en el suelo y cubierto de tierra, está enterrado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahora, en el versículo 34, Pedro dijo aquí bajo inspiración, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice que el Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, David no fue ascendido a los cielos. David debe estar en el reino, en una resurrección. ¿De dónde vendrá David? ¿De lo alto del cielo, en el momento de la resurrección? ¿Cómo va a entrar en Palestina para estar allí con Cristo y gobernar bajo Cristo? Ahora, Cristo Jesús vendrá de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando sobre todas las naciones. Pero una de esas naciones sobre las cuales Cristo gobernará es el reino de Israel. Ahora habrá un rey sobre cada nación y esos reyes estarán bajo Cristo, quien es el rey sobre todos los reyes. Ahora, ¿quién es el único rey sobre la única nación de Israel en ese momento? Pues David va a gobernar sobre Israel. Está muy claro en varias profecías de la Biblia. Ahora, ¿de dónde viene David? Si hace 1900 años, que ya era varios cientos de años después de su muerte, estaba muerto y sepultado y todavía estaba sepultado. Y David no había subido a los cielos, y si Jesús dijo en ese mismo tiempo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, ¿cómo va a entrar David en el reino si no está en el cielo? ¿De dónde va a venir? Bueno, pasemos ahora a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Y aquí Pablo les está diciendo que no quiere que los tesalonicenses sean ignorantes, hermanos, acerca de los que duermen. Y quiso decir muertos. Por supuesto, creo que algunas personas hoy en día preferirían burlarse de Pablo y llamarlo un durmiente del alma porque usó la palabra dormir. Bueno, solo estoy leyendo esto de la Biblia, así que no me acusen de ser un durmiente del alma, estoy leyendo esto de la Biblia. Los que están dormidos. Y se refería a los que están muertos. Y David estuvo muerto y sepultado en su sepulcro con ellos hasta aquel mismo día, como Pedro había dicho. Y no había subido al cielo, como también dijo Pedro. Y Jesús dijo, nadie había subido al cielo.
Ahora, fíjate, era uno de los que estaban dormidos, que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahora, cuando Jesús murió, él también se hundió en la tierra tal como lo hizo David. Volvamos atrás y leamos eso de nuevo como Pedro lo explicó en el segundo capítulo de Hechos. Volviendo, había leído el versículo 25. Vayamos al versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró, y mi lengua se alegró, y también mi carne. Mi carne, leyó David, descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno. No dejarás mi alma en el infierno. Ahora, ¿dónde estaba su alma? ¿Dónde está este infierno? Dejemos que la Biblia interprete. ¿Dónde está este infierno? Proviene de la palabra griega Hades, que significa un agujero en la tierra que está cubierto. Significa una tumba. Y no dejes que nadie te diga que significa algún lugar místico de almas vivientes. Esa es una definición comparativamente moderna. En nuestra biblioteca en Ambassador College, nuestra biblioteca bíblica y teológica, tenemos algunos libros muy antiguos que tienen 400 o 500 años, y uno es un diccionario bíblico que se remonta allá atrás y que explica qué es el alma y qué es el infierno y algunas de esas cosas. Y digo, esta definición moderna de esa palabra, Seol en hebreo y Hades en griego, que significa una morada mística de espíritus vivientes, es una idea comparativamente nueva y moderna. No es una traducción correcta. En ese momento, la Biblia King James se tradujo en 1611, y algunos de estos libros que tenemos son más antiguos que eso, y se imprimieron antes de ese momento, y en ese momento la gente en Inglaterra solía hablar sobre poner sus papas en el infierno por el invierno. Ahora, el infierno era simplemente un hoyo que cavaban en la tierra y los tapaban, y esa es una muy buena manera de conservar las papas. Bueno, el infierno ha llegado a tener un nuevo significado por muchas personas que están tratando de creer e inducir a otros a creer que el infierno no es lo que siempre significó y lo que significa en la Biblia, sino algo más. Ahora, solo escuche y vea cómo la Biblia lo define. David dijo que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo, que es Cristo, vea corrupción. David sabía que 100 años antes de Cristo, el santo, el Mesías, no vería corrupción. Ahora, la corrupción significa que cuando mueres, el cuerpo se pudre y se descompone. El cuerpo de Jesús nunca vio corrupción, no se pudrió ni decayó. Él fue resucitado antes de que la decadencia pudiera comenzar. Y entonces David lo sabía. Dijo que no permitirás que tu santo vea corrupción. No dijo que su cuerpo no vería corrupción. Pero él dijo, no dejarás mi alma en el infierno, es decir, en la tumba, en el Hades. Ahora, hay otro infierno de fuego. Déjame decirte ahora mismo. Sé que tenemos muchos oyentes nuevos que van a decir, ¿pero no habló Jesús sobre el fuego del infierno? Sí, lo hizo. Pero cuando lo hizo, amigos míos, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en inglés. Y cuando usó las palabras fuego del infierno, estaba citando otra palabra griega que es Gehenna y no Hades. Hay 3 palabras griegas que se traducen infierno en nuestras traducciones al inglés americano, y de todos modos la mayoría de ellas, especialmente en la versión King James, y cada una de esas palabras griegas tiene un significado diferente. Ahora, Hades significa la tumba. Esa es la palabra aquí usada. Gehenna era un lugar de quema, sí, pero era el valle de Hinnom, llamado Gehenna, en el límite sur de la ciudad de Jerusalén, donde había fuegos abajo y se arrojaban basura y cuerpos de animales muertos e incluso de criminales sobre la repisa para caer en los fuegos de abajo, donde los asistentes los mantuvieron ardiendo todo el tiempo, y quemaron y consumieron todo lo que pusieron. Pero saben, esos cuerpos cuando fueron arrojados allí no siguieron ardiendo y ardiendo y ardiendo para siempre, y ya estaban muertos y no vivos y simplemente se quemaron. Y esa fue la Gehenna que Jesús usó para hablar sobre el fuego del infierno, y era un lugar de destrucción. Era un lugar de quemarlos absolutamente hasta que no quedó nada más que cenizas en el suelo, y el humo que había subido y se había mezclado en el aire y había ascendido. Claro,
Deseo que el humo aquí en Los Ángeles suba por siempre y para siempre y se elimine de la atmósfera para que no tengamos este smog. Parece que las montañas alrededor de Los Ángeles están dispuestas de tal manera y el aire acondicionado es tal que el humo aquí no sube y se mezcla con el aire y estamos teniendo una condición de smog que nosotros en Los Ángeles no nos gusta mucho y esperamos que eliminen la condición de smog. Pero normalmente el humo sube y sube y sube y finalmente se disuelve en el aire. Pues bien, él dijo aquí que Jesús el Santo, su cuerpo o su alma no verían corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría con tu rostro. Entonces él dijo, varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David. Este es Pedro hablando, que está muerto y sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, es decir, sentarse en el trono de David. Quiero que noten que Jesús resucitaría para convertirse en rey y sentarse en el trono y gobernar. David viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. Entonces el alma de Jesús se fue al infierno. Ahora, ¿a dónde fue Jesús? Cuando estaba muerto José de Arimatea, ese no es el antiguo José, sino José de Arimatea, un joven rico. Tomó el cuerpo de Jesús y porque no había tiempo hasta la puesta del sol, cuando el día de reposo anual anterior a la Pascua vendría, y era ilegal hacer la obra de sepultar el sábado. José se apresuró a enterrar el cuerpo de Jesús en su propio sepulcro nuevo, excavado en la roca, justo en el corazón mismo de la tierra, para que él pudiera ser sepultado antes del atardecer, y su tumba estaba cerca y no había tiempo para ir más lejos. Ahora, Jesús en realidad fue sepultado y cubierto y había una gran piedra enrollada para cubrir esa tumba. Ahora, David, viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, que es el Hades o la tumba, ni su carne vio corrupción. Este Jesús que Dios ha resucitado, y él fue resucitado de esa tumba. Y cuando María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro aquel domingo por la mañana, él no estaba allí, había resucitado antes del domingo por la mañana al amanecer. Tampoco se levantó el domingo por la mañana, eso es otra cosa. ¿Por qué no escribe para nuestro folleto sobre la verdad acerca de la resurrección? No fue el domingo. La crucifixión no fue un viernes santo, un viernes malo, un viernes cualquiera. Simplemente no fue un viernes cualquiera. Solicite nuestro folleto sobre la resurrección y la dirección postal es Herbert W. Armstrong, P.O. Box 111, Pasadena, California. Lo anunciaré nuevamente en unos 5 minutos, así que tenga lápiz y papel listos para anotarlo. Escriba para ese folleto sobre la resurrección. Probablemente no pensaré en recordárselo de nuevo entonces, pero le daré la dirección postal de nuevo y será mejor que me escriba antes de que lo olvide. Sin duda, te abrirá los ojos si quieres saber cuándo fue la resurrección. Bueno, ahora, volviendo aquí a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y Jesús también estuvo en el infierno, ¿no? Pero su cuerpo no fue dejado en el infierno y no vio corrupción. Él resucitó después de 3 días y 3 noches y su cuerpo no vio corrupción y murió y resucitó. Ahora bien, subir es subir, no bajar. Descender es bajar y subir es subir, y Jesús estaba subiendo. Salió de la tierra. Jesús murió y resucitó. Aún así. Ahora bien, aún así significa de la misma manera morir y levantarse o levantarse de la tierra. También los que duermen en Jesús. Esos son otros que están dormidos, y David estaba dormido, y David estaba muerto, y sepultado, y su sepulcro estuvo con ellos hasta ese día. Incluso a los que durmieron en Jesús, Dios los traerá con él. ¿Cómo? Aún así, sacándolos de la tierra. No dice que los bajará del cielo. Ahora avancemos un poco más y verás exactamente cómo es. Porque esto os decimos por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, esta es la segunda venida de Cristo,
Esto fue escrito después de que Cristo ya había estado en esta tierra y había ascendido al cielo y aún no ha regresado, por lo que todavía está por venir. Los que estemos vivos y quedemos hasta la venida del Señor, no impediremos, o más bien no precederemos a los que están dormidos, o más bien se refería a los que están muertos. Si no eres un supuesto durmiente del alma, solo quiero que entiendas a los que están muertos. Porque el Señor mismo descenderá. Ahora Él ascendió y subió al cielo. Él se había levantado y salió de la tumba. Ahora Él va a descender del cielo. Y Jesús dijo: si me voy, vendré otra vez. Se levantó de estar de pie en el monte de los olivos y los discípulos estaban allí con Él. Y Él se elevó claramente en el aire en una nube que lo envolvió y lo cubrió, y luego la nube comenzó a ascender hacia los cielos. Y los discípulos comenzaron a mirar hacia el cielo cuando vieron que la nube se iba, y el ángel dijo: varones Galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, a quien habéis visto ascender al cielo, así vendrá de la misma manera que le habéis visto irse. Ahora, yendo, Él subió, viniendo, Él descenderá, pero de la misma manera como una de estas películas al revés. Él vendrá en las nubes y todo ojo lo verá, y Él descenderá de las nubes y se parará sobre el monte de los olivos ese mismo día. Sigamos y encontremos eso. Ahora, porque el Señor mismo descenderá, eso es, descender del cielo, mientras subía con voz de arcángel, trompeta de Dios. Así es como Él viene, en secreto cuando nadie va a escuchar o ver nada al respecto. Aquí dice que Él viene, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué? No bajar de los cielos con Él. No están en el cielo. Ningún hombre ha subido al cielo. Pero los muertos en Cristo resucitarán. Ellos resucitarán. Primero, Jesús desciende. Los muertos se levantan, suben. Entonces nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Nosotros también subimos de la tierra, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Él viene, y esa palabra reunirse, las palabras griegas originales, significa encontrarse con alguien que viene y se da la vuelta y vuelve a bajar con ellos, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿a dónde vamos desde allí? Eso no nos dice allí, simplemente nos deja allí. Pero vaya al capítulo 14 de Zacarías y lea aquí: he aquí, el día del Eterno viene, y los despojos de Jerusalén serán repartidos en medio de ti. Reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. Y así. Y en el versículo 4 dice esto: sus pies se afirmarán en aquel día sobre el monte de los olivos. El mismo día que Él venga, sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Esa es la forma en que Él se fue del monte de los olivos, y los muertos se levantarán de sus tumbas. Ahí es donde están, y no arriba en el cielo. Bueno, no llegamos muy lejos en ese llamado Sermón del Monte o la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Lo retomaremos mañana, apenas unos segundos en el cierre. Querrás tener a los Estados Unidos